quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 22, el versículo 15. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. El libro de Mateo, el capítulo 22, el versículo 15 en adelante. El tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana es lo del César y lo de Dios. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Lo que es de César y lo que es de Dios. Siempre al iniciar uno de los pensamientos, yo siempre les digo: vayamos a la casa y leamos los capítulos completos. Y esta no es la excepción, para que podamos entender el desenlace de estas preguntas que encontramos en los versículos que hemos leído esta mañana. Es necesario que leamos quizás desde el capítulo 21. Y vamos a ver una serie de acontecimientos en la vida de Jesús por los cuales, por los cuales desemboca en esta pregunta que es un poco tramposa para engañar al Señor. Ahí usted se va a encontrar la entrada triunfal a Jerusalén, cuando todas las personas rendían palmas delante de él y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y un poquito más adelante entra al templo y hace lo que los autores denominaron la purificación del templo, y le dio vuelta a la mesa de los cambistas y dijo: bueno, esta casa está desordenada, hay que ponerla en orden. A raíz de eso vienen los fariseos y algunos otros personajes del templo y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Claro, y el Señor les dice: si ustedes me contestan esta pregunta, yo les voy a contestar la de ustedes. Lo conocemos. Y luego el Señor Jesús pronuncia 3 parábolas tremendas, a través de las cuales los fariseos entienden que el Señor les está haciendo una crítica directa a ellos. A través de los hijos, el obediente, el desobediente, a través de los viñadores malvados, y luego a través de aquellas personas que estaban invitadas a las bodas del reino. Y ellos entienden y se sienten aludidos. El Señor nos está criticando a nosotros. A raíz de esto se reúnen y una vez más piensan: ¿cómo podemos engañar al maestro? ¿Cómo podemos deshacernos de él? Porque eso obedece la pregunta: ¿cómo podemos hacerlo que se equivoque públicamente y por sus malas respuestas poder condenarlo a muerte? Y es eso el propósito que los fariseos y que los herodianos buscan al hacerle esta pregunta al Señor. Veamos qué interesante es que ellos se le acercan así, mire, hermanos, como de repente uno ve una persona que tiene problemas de alcoholismo en la calle. ¿Cómo le dicen ellos a uno? A todos nos dicen licenciado. Disculpe, licenciado, o licenciada, o doctor. Y lo halagan, ¿no? Pues si uno se siente halagado, ¿verdad? Que le digan licenciado, licenciada. Uno podría sentirse feliz, pero en la práctica a lo mejor uno no lo es. Entonces, los fariseos y los herodianos hacen algo parecido. Llegan y dicen: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad. Llegan, claro, halagándole. La verdad es que Jesús así es maestro. Enseña el camino de Dios con verdad. Enseña la verdad, o sea, sus palabras son verdaderas. Él mismo dice: lo que yo he visto,
lo que yo he escuchado de parte del Padre, eso es lo que yo les estoy comunicando a cada uno de ustedes. Pero el propósito de ellos es distraer la atención de Jesús. Y a veces cuando a uno lo agarran por ese lado y comienzan a halagarlo, a uno pueden distraerlo de los verdaderos propósitos, de los verdaderos fines que una persona con malas intenciones puede tener para con uno. Y este es el caso de Jesús. Ellos lo están halagando no porque verdaderamente reconozcan que Jesús es un maestro, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús enseña el camino de la verdad. Eso es cierto, ya lo dijimos, pero ellos no lo hacen porque lo reconocen que así es, sino para tratar de desviar la atención de Jesús. Este halago pues es una trampa que quiere entenderle una vez más a Jesús. Y viene la pregunta tramposa, como yo le llamo. Y ellos le dicen, dinos pues, obviamente todos estos discursos, todas estas palabras se dirigieron en público, no fueron en secreto. Había muchas personas que escuchaban a Jesús, habían muchas personas que le seguían. Y entre todas estas personas, pues ahí andaban los fariseos, andaban saduceos, andaban maestros de la ley también, que a veces pues discutían con el Señor. Y en este caso también estaban los herodianos. Y ellos aprovechan ese momento público para hacer una pregunta. Y dice, dinos pues, ¿es lícito dar el tributo a César o no? Obviamente, hermanos, ellos sabían la respuesta. Y como nosotros somos buenos lectores de la palabra, nosotros también sabemos la respuesta ahora. Y nosotros sabemos lo que implican las respuestas de Jesús y lo que implican las preguntas de los fariseos y de los herodianos. Pero el Señor lo conoce todo, ¿verdad? Lo conoce todo. Ellos sabían también la respuesta, no lo hacían por ignorancia. A veces alguien le puede preguntar a usted con malicia, con astucia, no solo porque de verdad tiene algo que le interesa, sino porque quiere comprometerlo a usted. Por eso quiere cuidado con lo que uno responde. Hay que pensar bien lo que uno va a decir. Y es el caso de Jesús. Jesús está en esa conexión con Dios y también es conocedor de todas las tradiciones de Israel. Y no lo van a tomar por sorpresa. La intención de los fariseos, de los herodianos, es que Jesús tome una postura que lo comprometa. Y claro, que esto lo empuje a la muerte. O sea, es una pregunta que no admite más explicaciones. ¿Sí o no? ¿Es lícito dar el tributo a César? ¿Sí o no? Para los fariseos y para los herodianos solamente existían esas dos respuestas. Y claro, cada una de ellas, hermanos y hermanas, tenía sus propias implicaciones. Sí, el Señor Jesús decía, y de una sola vez Él se atrevía a contestarles. Y Él decía, sí, es lícito dar tributo a César. Entonces podía ser acusado por parte de los fariseos, por parte de las autoridades del templo, de que era un traidor a Israel, de que era un traidor a todas las tradiciones de Israel y que estaba de parte del imperio. Y a raíz de eso podía ser condenado a la muerte. Pero también si Jesús se atrevía a contestar en ese momento y él decía que no públicamente no hay que darle tributo a César, ahí estaba el partido de los herodianos, que estaban de parte de lo que nosotros diríamos el gobierno, de parte del imperio. Y si Jesús decía que no, en ese mismo instante iba a ser acusado de ser un traidor, de estar provocando la sedición en medio del pueblo, de estar causando desorden en medio del pueblo. Y esto iba a hacer que el imperio romano también lo condenara a muerte. O sea, vemos el propósito de los fariseos y de los herodianos. El sí y el no que Jesús podía dar tenía la intención de condenarle a muerte. Pero Jesús tiene una tercera respuesta y eso me gusta muchísimo a mí. En esto vemos la capacidad de Jesús para poder analizar y para poder responder. Por eso dije hace un ratito, un minuto atrás, que a veces no es bueno que uno conteste de un solo. A veces uno está enojado cuando contesta. A veces uno contesta sin pensar y dice muchas cosas o se compromete a muchas cosas y ya cuando uno está más tranquilo y piensa bien lo que dijo, lo que respondió, a lo que se comprometió, ve que uno se equivocó. Pero esto no es lo que le pasa a Jesús.
Jesús no se compromete ni con un sí ni con un no. Más bien él tiene otra pregunta que hacerles. Bueno, primero les dice, bueno, ¿y por qué me están tentando? O sea, yo conozco las verdaderas intenciones que hay en sus corazones. Pero por si fuera poco, dice, bueno, muéstrenme entonces la moneda, pues veamos de qué estamos hablando. Y dice la escritura que le presentaron un denario. Y pregunta a Jesús, ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción? Ahora Él les está preguntando a ellos y ellos dicen, es la imagen y es la inscripción del César que estaba en turno. Se entiende que era Tiberio, se llamaba el César o el emperador que estaba en turno en ese entonces. Dice, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? Es de César. Dad entonces, dice Jesús, veamos la respuesta de Jesús. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa básicamente dar al César lo que es del César? En ese ambiente era obediencia, en ese ambiente era sumisión, era el pago de impuestos, era el pago de tributos y reconocer a ese hombre, a Tiberio, como un Dios. Porque en ese tiempo tomó mucho la idea de que los emperadores romanos llegaban a ser dioses o hijos de los dioses y exigían de todos sus súbditos que la gente los reconociera como tales. Entonces, darle al César en ese tiempo lo que es del César era todo lo que acabamos de mencionar y quizás muchas cosas más. Jesús también dice, hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa la respuesta de Jesús entonces para nosotros? Hay que aclarar, hermanos, que no se trata de un mundo dividido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo de César? ¿Qué es lo de Dios? Y mire, esto de lo que estamos hablando es un todo. Es un todo. O sea, estamos inmersos en este mundo, en las problemáticas de este mundo, y lo del César y lo de Dios está ahí como entremezclado. Pareciera que está mezclado y que a veces para nosotros o para el ser humano es difícil distinguir entre una cosa y otra. Pero ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Cuando Jesús dice, miren, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, tocará a todos sus seguidores comenzar a identificar en este mundo, en este contexto en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos desempeñamos, ¿qué le corresponde a cada uno de ellos? Sí me doy a entender. Sí se comprende la idea. O sea, dentro del todo, entonces tenemos que comenzar a identificar qué es lo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo del César en nuestro tiempo, hermanos? Bueno, si pensamos en el contexto de hace unos 2000 años, bueno, podríamos pensar los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Hoy más que nunca pagamos una cantidad de impuestos porque estamos aquí inmersos en las políticas de cada país, en la sociedad, y hermanos, y pagamos una cantidad de impuestos por todas partes. Y verdad que casi no nos quejamos. O bueno, o quejándonos, pero vamos y pagamos los impuestos. O sea, al final siempre nos toca. Miren, era una quejadera por mencionar algunos impuestos, el impuesto a la seguridad, que hasta hace poco lo dejamos de, bueno, se supone que lo dejamos de pagar, ¿no? A saber si todavía lo están cobrando, ¿verdad? Pero nos metieron un gol porque lo pagábamos en una tele, lo pagábamos en un teléfono, lo pagábamos en el internet de la casa, lo pagábamos en el internet del teléfono y pagamos 4 o 5 veces el impuesto al mes. Bien tremendo, pero lo pagábamos, ¿verdad? Lo del César. Eso es lo del César, entre otras cosas. En el recibo de la luz, ahí vienen. Va a sacar una partida de nacimiento uno, ahí vienen. Todas esas cosas son del César. Tu empresa, tu trabajo, tu negocio, todas esas son las cosas del César. O sea, todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el empeño que tú le metes a eso, es lo del César. Para hacer que esa empresa sea una empresa exitosa, tú le pones mucho esfuerzo, tú le pones mucho sacrificio. Hay empresas que están abiertas, les dije hace unos mensajes atrás, las 24 horas del día, o sea, todo el año están abiertas. Esas empresas, esos negocios, esa gente se esfuerza, se sacrifica, hace muchas cosas, muchos esfuerzos para sacar a flote esas empresas. Lo mismo con algún negocio que alguna persona pueda tener. Hay mucho esfuerzo, hay mucha disciplina. Hay gente que si tiene su negocio, depende del lugar donde lo tenga, a las 6 ese negocio está abierto y está barridito, está limpio, hay un personal muy amable atendiendo. Hay mucha disciplina,
hay mucho empeño, se busca perfeccionar la técnica, se busca atender bien a la gente para que ese negocio sea productivo. O si uno es trabajador, pues como trabajador uno trata de dar lo mejor de sí en su trabajo, porque las personas que lo han contratado pues esperan eso de uno. Entonces todo eso es del César. Todo ese tiempo que usted dedica, no solo son las 8, las 9 o las 10 horas que uno está ahí fijo en su trabajo, sino que empiezan desde esas 2 horas antes que usted se levanta a hacer arreglos en su casa, se baña, se cambia, prepara sus alimentos, sale a la parada a agarrar el bus y sale 2 horas, 3 horas para llegar a su trabajo, está 9, 10 horas y luego invierte otras 3 horas en llegar a su casa. Es todo eso. Eso es lo del César, ese es el tiempo que estamos invirtiendo en volverse una persona exitosa, en volverse una persona productiva, que la empresa vaya bien, que el trabajo vaya bien, que el negocio vaya bien. Y eso es correcto, pues ¿y quién no quiere estar mejor? ¿Quién no quiere estar mejor? Es correcto, hasta cierto punto es correcto. Podemos ver mucha entrega, podemos ver mucho sacrificio buscando un bienestar laboral, buscando estabilidad económica, buscando un mejor porvenir. Todo eso es del César. Todo lo que invertimos de nuestro tiempo, de nuestra vida, nuestro esfuerzo, eso es lo del César. Dentro de este todo del que estamos hablando. Cuando a las personas a lo mejor no se les da las cosas acá, parece que no se abren puertas, entonces las personas buscan otras opciones. Y buscando darle al César lo que es del César, o sea, ese trabajo, ese bienestar, esa estabilidad de la que estamos hablando. Muchas personas van a otros países, muchas personas pagan una alta cantidad de dinero para irse para otros países en busca de ese sueño, en busca de ese bienestar. Y hay personas, hermanos, que tienen jornadas extenuantes de trabajo, aquí, allá y donde sea, en todas partes en el mundo. Entonces, el César demanda mucho esfuerzo de parte suyo y mío. El César demanda mucho sacrificio de parte suyo. Cuando los hijos dicen, papá, mamá, ¿y por qué no estás acá con nosotros? No, hijo, le dice, es que si yo no trabajo, usted no puede ir a estudiar. ¿Acaso no decimos eso? Es que si yo no me sacrifico, por cuando los hijos hablan y lloran con un papá o con una mamá que está al otro lado del mundo y lloran, ¿y por qué no estás acá? Y él dice, es que estoy haciendo un sacrificio para que vos seas alguien en la vida, para que tú llegues más lejos de lo que yo llegué. Eso es el César, son los sacrificios que se hacen y a veces, hermanos, sacrificios a un alto precio, sacrificios a un alto costo. Entonces, el César exige todas esas cosas de nosotros. Y aparte de todo ese esfuerzo físico por lograr un bienestar, también está una parte también de ese tiempo en el que nosotros podemos invertir en algún pasatiempo, en algo que le gusta hacer a uno. Hay muchos lugares donde es común que la gente el fin de semana se va a pescar. Algunos de nosotros vamos a pescar, ¿verdad que no? No sé, alguien, a lo mejor no, ¿verdad? Yo no conozco ríos aquí cercanos donde se pueda ir a pescar, porque a muchos ríos les hemos echado las aguas negras, ¿verdad? Entonces, digo, se les hemos echado, ¿verdad? En conjunto. Pero en muchos países, en muchos lugares así, o sea, la gente ni se come ese pez, lo agarra, se toma una foto y lo vuelve a dejar ir, pero es un pasatiempo, es algo que se vuelve repetitivo, monótono, porque tuvo 6 días de trabajo muy cargados, muy pesados, y se va y va a pescar, o si no, simplemente está en su casa porque quiere descansar y pasa 2, 3, 4, 5 horas frente a la televisión, o ahora también lo hacemos frente al teléfono y estamos ahí, un pasatiempo. Otros somos amantes de los videojuegos e invertimos mucho del tiempo que nos va sobrando en los videojuegos o en algún pasatiempo que nos gusta o en algo que se nos ocurra. Entonces, ve cómo el César va ocupando todo nuestro tiempo, toda nuestra vida. Y ve cómo la vida va pasando. Y a veces si le preguntáramos a algunas personas, ¿y usted qué hace durante el día? ¿Y usted qué hace durante la semana? Nos podrían describir que su día comienza desde las 3
desde las 3:30 de la mañana y su día termina eso de las 11:30 de la noche, a las 12. Y las personas están muy ocupadas. Y las personas están muy atareadas. Y yo no digo que eso está mal. Yo no digo que eso es incorrecto. Pero todo eso es lo del César. Y el César nos va robando la vida. El César nos va robando la salud. El César nos va robando la familia. Y nos va robando muchas cosas buenas que Dios nos ha dado sin que nosotros nos demos cuenta, porque en el fondo creemos que eso es lo correcto, pues, que eso es lo mejor, que lo que estamos haciendo está bien. Y hasta cierto punto está bien, pero también tenemos que discernir, también tenemos que entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Acabamos de ver de una manera sencilla y rápida cómo lo que le estamos denominando lo del César tiene casi toda nuestra atención, tiene casi todo nuestro esfuerzo, tiene todo nuestro sacrificio, tiene toda nuestra entrega. Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿y qué es lo de Dios? Pensemos en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si todo eso que acabamos de mencionar es lo del César, entonces, ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Dos cosas quiero decir. Con pena hay que decir que para muchas personas alrededor del mundo, Dios está en el último lugar de sus prioridades. Dios no es prioridad. La prioridad es el trabajo, es el empleo, es el negocio, es que las cosas vayan marchando bien. Inclusive nosotros como cristianos estamos cayendo en esa mentalidad que pensamos que si estamos bien económicamente es producto de la aprobación de Dios, aunque en verdad nuestra relación esté echándose a perder por completo o tengamos una nula relación con Dios. Pero medimos, parece que ese bienestar o esa aprobación solo porque si las cosas van bien, si me dieron un aumento, si estoy vendiendo, pensamos que eso es estar bien con Dios. Eso no es estar bien con Dios. A lo mejor te está yendo bien porque tú tienes el entendimiento, la inteligencia, la capacidad, porque Dios le plació bendecirte, pero tú esas bendiciones no las estás aprovechando de la mejor manera. Entonces, pero lamentablemente, para muchas personas, Dios está en el último lugar, en el último de las prioridades. O sea, primero está la empresa, el trabajo, los negocios, que las cosas vayan marchando bien. Y es lamentable decirlo que a veces en el orden de prioridades, Dios y la familia ocupan los últimos lugares, cuando deberían ellos de ocupar los primeros lugares en nuestra vida. Y quizás las cosas comenzarían a ir mejor y las cosas comenzarían a mejorar en nuestra vida y comenzarían a mejorar en nuestro entorno. Para dar a Dios lo que a Él le corresponde, entonces también requiere esfuerzo, disciplina y determinación, porque acabamos de ver que lo del César abarca casi toda nuestra vida y nuestro tiempo. Entonces, si usted y yo queremos comenzarle a dar a Dios lo que es de Dios, hermanos, vamos a tener que esforzarnos un poquito más. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a tener que comenzar a ser un poquito más disciplinados en nuestra forma de hacer las cosas. Yo tengo un pequeño conflicto porque Merari está creciendo, mi hija, y cuando yo la veo, en muchas de las cosas que hace, yo digo, quizás así era yo desordenado, así era yo que no quería hacer las cosas, o quizás así era linda también. Claro que todos hemos sido algo desordenados, pero nuestros padres han tratado de inculcarnos cierta disciplina, ciertos valores, pero hermano, hay cosas que hay que comenzarlas desde pequeño a hacer, que un niño arregle su cama cuando se levante, no la deje como que es un nido ahí. Estoy hablando de cosas pequeñas para tratar de ilustrar lo que es disciplina. Después va a ser normal que el niño se levante y arregle su cama y la deje ordenada y deje doblado el cubrecama. Y si tiene aunque sea una caja de cartón, pero que ahí ponga la ropa sucia. No que algo, no, ¿verdad? Tenemos un tiradero, los calcetines están a la entrada de la casa, los zapatos en otra esquina, el pantalón tirado por allá. Es una reguera, es un desorden. Desde ahí inicia la disciplina. La disciplina, ser una persona ordenada. O sea, esa misma disciplina y ese mismo orden tenemos que comenzar a poner en nuestra vida. Si queremos tener una relación con Dios, si queremos de verdad darle a Dios
lo que es de Dios. De lo contrario, seremos, hermanos, personas desordenadas toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y no alcanzaremos del todo a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios entonces? Bueno, reconocer que lo mucho o lo poco que tenemos procede de Dios y mostrarnos agradecidos. En el contexto en el que vivimos, hermanos, si caemos en esa trampa del contexto en el que vivimos, toda la vida vamos a andarnos quejando por lo que no tenemos. Porque siempre tendemos a ver hacia arriba y decimos, a mí me falta esto, no tengo el otro. Hermano, ¿y quién de nosotros tiene todo lo que quiere? Podemos pensar, no, hombre, hermano, que me faltan muchas cosas. Hermano, pero lo que yo estoy tratando de decirle, alegrémonos con las cosas que ya tenemos, con las cosas sencillas que tenemos, con la riqueza de la vida que Dios nos ha dado. Hermanos, tener a nuestra familia ahí cerca es una de las mayores riquezas. Démosle gracias a Dios, dejemos de pelearnos con ellos, vivamos bien con ellos. Hermano, si usted tiene un poquito de salud, déle gracias a Dios. Si usted no es como carro viejo que le duele por aquí, le duele por allá, déle gracias a Dios que tiene salud. Porque si tiene salud puede hacer muchas cosas. Si le alcanza para pagar el recibo de la luz que se va encareciendo, déle gracias a Dios. No se iba quejando, qué barbaridad la luz cómo va subiendo. Nos están cobrando los macarrones que nos dieron. Pero si le alcanza para pagar la luz, si le alcanza para pagar el agua, si alcanzó para pagar los alquileres, hermano, esa es una bendición. Eso es una bendición. Entonces dejemos de quejarnos tanto y comenzar a agradecer a Dios por las cosas que ya tenemos. Reconocer, Señor, lo poco o lo mucho que hoy está en mis manos, a mi alrededor, tú me lo has dado. O sea, reconocer que todas estas cosas provienen de Dios. Eso es comenzar a darle a Dios lo que es de Dios. Porque de lo contrario, hermanos, nos vamos a vivir quejando y nunca vamos a poder ver la mano de Dios hasta en las cosas más sencillas que pasan a nuestro alrededor. Pero podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, comenzar a reconocer que esas bendiciones provienen de Dios. Cuando usted y yo ponemos en práctica lo que ya conocemos de la palabra de Dios, le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Lamentablemente, en nuestro entorno hay muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios, que conocen mucho más que nosotros la palabra de Dios, que entienden muchos misterios, que nos podrían dar muchísimas buenas explicaciones, hasta muy buenos consejos, pero lamentablemente no practican la palabra de Dios, no la ponen en práctica. Entonces, una manera de darle a Dios lo que es de Dios, hermano, es que lo que usted ya conoce de la palabra de Dios, no le estoy diciendo que tiene que ir y estudiar, no, lo que usted ya conoce de Dios. ¿Verdad que ustedes tienen una experiencia con Dios? Conocemos a Dios, tenemos años de estar en este camino, hemos ganado cierta experiencia con Dios, lo que ya conocemos de Él, comencemos a practicarlo o sigámoslo practicando. Esa es una manera de darle a Dios lo que es de Dios. O sea, no solo quedarnos con ese conocimiento, sino también poder llevarlo a la práctica. Y eso nos va a hacer mejores cristianos. Eso nos va a hacer también mejores personas. Y a través de eso vamos a poner el nombre de Dios en alto. Cuando con tus actos das a conocer a Dios. Cuando no eres de la secreta. Es lamentable, es verdad que en muchos lugares, miren, no se da a conocer las personas cristianas. No sé por qué. Porque ya no estamos en tiempos de persecución, ¿verdad? Para decir que, no, es que yo no me doy a conocer como cristiano porque la gente, ¿cómo lo persigue uno? Hermano, ¿quién lo persigue ahora uno? Nadie. Nadie lo persigue a uno. Nadie lo va a llevar a la cárcel. Entonces, podemos darnos a conocer. O sea, cuando ponemos en alto el nombre de Dios, a través de nuestro testimonio, le estamos dando un lugar especial a Dios. Cuando la gente de verdad ve que hay hombres y mujeres cristianos en esas colonias, en esas comunidades, cuando ve que hay hijos de Dios que son hombres y mujeres de bien, le estamos dando el lugar que Dios le corresponde, el lugar que Dios se merece. Cuando tú eres honesto en tus relaciones, cuando tú eres honesto en tu trabajo porque eres hijo de Dios, entonces le estás dando a Dios lo que es de Dios. Cuando las personas quieren tenerte ahí, cuando dicen, no, yo de esta gente quiero contratar, yo de esta gente quiero tener, estás poniendo en alto el nombre de Dios. Pero qué penoso es cuando la gente dice, no, yo hermanos no quiero contratar.
porque con los hermanos es complicado tratar. Qué tremendo es, pero qué bonito cuando dice, no, de esa gente de la iglesia, esa gente cristiana, esa gente es honesta, esa gente es tranquila, esa gente es amable, esa gente le haces una observación y ellos la reciben la observación, son tranquilos, son buenos trabajadores. Le estás dando a Dios lo que Él es de Dios, porque a través de tu vida, a través de las cosas que tú haces, a través de cómo tú te relacionas con las personas, das a conocer el nombre de Dios. Y entonces la gente va a venir y va a querer ser también parte, va a querer ser parte de esto. Para los que estudian, hermanos, jóvenes, con sus calificaciones, con su forma de desempeñarse en sus estudios, ustedes también pueden honrar a Dios. Ananías, Misael y Azarías lo hicieron. También ustedes pueden hacerlo. Dice la Escritura que cuando vino Nabucodonosor y vino a entrevistarlos, podemos ver la capacidad de este hombre que era muy sabio y habló con ellos, los encontró 10 veces más sabios, más inteligentes que todos los sabios y los astrólogos de su tiempo. Como tú te desempeñas con tu adoración, con tu desempeño en tus privilegios, hermanos, puedes darle a Dios lo que es de Dios. Con tu actitud, cómo tú sirves, con tu actitud, cómo tú te desempeñas en tu servicio, le estás dando a Dios lo que es de Dios. Muchos a veces caemos en la inercia, ¿verdad? Yo estoy aquí diciendo, porque ya sé cómo se hace. Entonces tú no le estás dando a Dios lo que es de Dios. O sea, si no hay agradecimiento, si tú no sientes ese compromiso verdadero con Dios y por ese compromiso que tú sientes con Él, por esa responsabilidad que tú sientes de lo que Él te ha confiado para que tú lo administres a través de esos privilegios, si tú no sientes eso, pues estamos fallando. Pero si tú te sientes eso y por eso tú haces los ajustes necesarios y hay entrega y hay determinación y lo que tú haces en la obra de Dios, lo haces con amor, lo haces con disposición, le estás dando a Dios lo que es de Dios. Amén. Con tu adoración, con tu desempeño, con la entrega en tu servicio. A veces nos venimos a parar, ¿verdad? Y nos sentimos desde que estamos parados ahí como que estamos derrotados. No, es un privilegio grande que nosotros tenemos de servirle al Señor. Cuando tienes la convicción, hermanos, de cerrar unos minutos antes tu negocio para prestar algún tipo de servicio en la obra del Señor, le estás dando a Dios lo que es de Dios. Yo sé que todo, bueno, podría atreverme a decir, un 98%, 99% de la gente que estamos aquí tenemos algún tipo de deudas. Si usted no tiene deudas, qué bueno, y pues no las adquiera. Si no tiene por qué adquirirlas, no las adquiera. Y uno podría verse en la necesidad, ¿verdad? No, si yo necesito pagar. Claro, sí, yo necesito pagar. Todos necesitamos pagar. Pero si usted tiene esa convicción de decir, no, Señor, ayúdame, Señor, a atraer los clientes, los pacientes, lo que tú vas a enviar, mandarlo temprano. Mire, el Señor tiene el poder para hacer esas cosas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto muy incrédulos en estos tiempos. Dios tiene el poder para bendecirte rápido, para que no te compliques tanto y para que tú puedas tener esos espacios para servirle a Él. En cierta ocasión, cuando comenzábamos nuestro matrimonio con Olinda, en un lugar donde ella tenía la clínica, fue un agosto, por cierto, fue un agosto y ella me dice, no, me dijo, vea cómo a veces las cosas que uno piensa y habla, a veces Dios se las toma en serio. Y por eso digo, Dios puede hacer lo que Él quiere en todos los ámbitos, en el instante que Él quiera. Y dijo ella, claro, cuando comenzamos, cuando ella inició en la clínica, hermanos, los negocios, las clínicas, los consultorios, no es de que usted hoy se gradúa, hoy usted recibe el título, pone la clínica, pone el consultorio y eso se llena. Si la gente ni lo conoce usted, ni sabe que usted es el licenciado, que es el doctor, nada, nadie pasa ahí, nadie entra. Nadie lo va a buscar porque no lo conocen. Simple y sencillamente porque tiene que comenzarse a conocer. Cuando usted abre un negocio nuevo de cereales, de queso, lo que sea, cualquier tipo de evento, un comedor, tiene que darse a conocer. Y entonces la gente va a comenzar a llegar a un proceso que depende de lo que sea, es lento, es difícil. Entonces algo así estaba Olinda, ¿verdad? Y preocupada, claro, porque estábamos alquilando el lugar donde era la clínica y todo. Dice ella, que vinieran 7 pacientes ahora, dijo.
sí, no sé, entre bromeando y pensando fuera bueno que vinieran. Mire, y exactamente ese día el Señor le mandó 7 pacientes. Y, y ella dice, mejor hubiera dicho 8, mejor hubiera dicho 9. Así pasa, ¿verdad? Pero Dios tiene el poder para hacer las cosas. O sea, cuando tú tienes convicción. Cuando mi papá tenía unos subbuses viejos con los que él lidiaba, y me estaba pequeño, pero recuerdo que a veces me iba con él para allá, era en la 7D, era, ¿verdad? O la 7C, una de esas dos era. Fíjese que cualquiera puede pensar, no, pues hay que aprovechar el día, porque a veces así somos, ¿verdad? Hay que aprovechar el día de sol a sol, desde que sale el sol hasta que se oculta. Claro, hay gente que sí hace y quiere aprovechar todo. Pero el pastor general, como él ya estaba en esto de servirle al Señor y sabía que sirviéndole al Señor, a veces hay más ganancias que dedicarle todo al César, pero claro, esto cuesta entenderlo y hay que hacerse de una disciplina, de una convicción. Como 2 o 3 viajes íbamos a hacer, porque era corto el tramo, y ya como al mediodía ya veníamos de regreso. Y cualquiera podía pensar, vaya, este maestro no tiene necesidad, ahí va a guardar el bus. Claro, porque él tenía compromiso aquí en la iglesia. Ahí va a guardar el bus, qué bobo, cualquiera podría pensar. Pero ahí está, mire. Hoy ya no tiene bus. Gracias a Dios el Señor le quitó todos esos males. Ya no tiene buses, pero es complicado, ¿verdad? Que es difícil lo que yo le estoy planteando. Es complicado cerrar el negocio 15 minutos antes para llegar a tiempo a los compromisos con el Señor. Requerirá disciplina, requerirá convicción para que usted le dé a Dios lo que es de Dios y no siempre sigamos llegando tarde y no siempre sigamos llegando al final. Yo entiendo que hay situaciones donde es complicado y no podemos hacer más. Cuando dependemos de un jefe que no entiende estas cosas, pues obviamente tendremos que buscar los espacios, los días indicados en los que podamos brindarle un servicio al Señor. Cuando después de todas esas jornadas laborales de trabajo, después de todo ese tiempo de ocio, también tú puedes abrir un espacio para dedicárselo al Señor. Le está dando a Dios lo que es de Dios. Yo tuve un trabajo donde trabajaba 5 días y medio a la semana, pero o sea, yo me tenía que quedar ahí, en ese trabajo. Salía, salía libre, les iba a decir. Tenía libre, porque parece que estaba convicto ahí, pero salía libre 1 día y medio. Pero ese 1 día y medio, hermanos, cuando uno no entiende estas cosas, cuando uno no entiende, uno dice, no, hombre, he trabajado y ha sido pesado. Y yo entiendo eso. Pero después de que ha sido pesado, después de que has tenido tu tiempo de descanso, de ocio, pues también está Dios esperando a ver si tú le das el lugar que Él se merece. Ese 1 día y medio yo muchas veces no venía a la iglesia. Yo muchas veces no quería congregarme porque no entendía cómo funcionaban las cosas y todo se lo estaba dando al César. Y después del César lo que sobraba me lo daba para mí. Y si sobraba algo me lo daba para mí, de mi tiempo, de mi esfuerzo. Y siempre el Señor iba quedando en último lugar. Pero cuando tú puedes hacer una inversión de todos estos valores y entre todas esas cosas, dedicar un tiempo de verdad en tu relación con Dios, en tu servicio a la obra del Señor, entonces le estás dando a Dios lo que es de Dios. Cuando demuestras el amor de Dios para con tu prójimo, entonces le estás dando a Dios lo que es de Dios. O sea, a través de tu vida tú muestras el amor de Dios a las demás personas, también le das a Dios lo que es de Él. A partir de hoy, hermanos, hermanas, es decisión suya. Va a requerir mucho esfuerzo, mucha determinación y mucha disciplina para poder darle a Dios lo que es de Dios entre todo lo que exige el César. Que el Señor me le bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos poner en orden nuestra vida, nuestro tiempo y que no se nos pase, ¿verdad? Toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud. Y al final de nuestra vida estamos diciendo, Señor, préstame más vida. Señor, hoy sí dame salud, que hoy te voy a servir. Hombre, ahorita que tienes salud, ahorita que tiene vida, ponga en orden todas las situaciones y también démosle a Dios lo que es de Dios. Si hay personas esta mañana que nos acompañan, que no tienen al Señor en su corazón, o que a través del desarrollo de este pensamiento podamos entender que pues hemos estado dedicándole todo, pero todo
al César, hoy es el momento para que comencemos una relación nueva con el Señor y podemos comenzar a dedicar parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo en la obra del Señor, en tener una relación genuina con Él. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. El primero de ellos.